Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. Chair. Silla. Please sit in the chair. Por favor, siéntese en la silla. Por favor, siéntese en la silla. Computer. Ordenador. I am using this computer to search for information on the internet. Estoy usando esta computadora para buscar información en Internet. Estoy usando esta computadora para buscar información en Internet. Desk. Escritorio. There are many things to do on the desk. Hay muchas cosas que hacer en el escritorio. Hay muchas cosas que hacer en el escritorio. Eraser. Borrador. Please erase these pencil crumbs from my desk. Por favor, borre estas migajas de lápiz de mi escritorio. Por favor, borre estas migajas de lápiz de mi escritorio. Internet connection. Conexión a Internet. We have internet connection at work so we can send emails. Tenemos conexión a Internet en el trabajo para que podamos enviar correos electrónicos. Tenemos conexión a Internet en el trabajo para que podamos enviar correos electrónicos. Keyboard. Teclado. Please use the keyboard to type in our new information. Utilice el teclado para escribir nuestra nueva información. Utilice el teclado para escribir nuestra nueva información. Mouse. Ratón. Using my mouse, I can control the computer screen. Usando mi mouse, puedo controlar la pantalla de la computadora. Usando mi mouse, puedo controlar la pantalla de la computadora. Printer. Impresora. We have printers at work, please use them. Tenemos impresoras en el trabajo. Por favor, utilíceslas. Tenemos impresoras en el trabajo. Por favor, utilíceslas. Scanner. Scanner. Please scan in this document for me. Por favor, escanee este documento por mí. Por favor, escanee este documento por mí. Stapler. Grapadora. Please stapler this document for me. Por favor, grapa este documento para mí. Por favor,
Grapa este documento para mí. Telephone. Teléfono. I can use my telephone to call other people. Puedo usar mi teléfono para llamar a otras personas. Puedo usar mi teléfono para llamar a otras personas. Cubicle. Cúbicos. I am in my cubicle to work with privacy. Estoy en mi cubículo para trabajar con privacidad. Estoy en mi cubículo para trabajar con privacidad. Laptop. Portátil. I am using this laptop to work on the internet. Estoy usando esta computadora portátil para trabajar en Internet. Estoy usando esta computadora portátil para trabajar en Internet. Calendar. Calendario. This is my calendar for all of my meetings. Este es mi calendario para todas mis reuniones. Este es mi calendario para todas mis reuniones. Meeting. Reunión. We have a meeting today. Hoy tenemos una reunión. Hoy tenemos una reunión. Call. Llamar. You called me, I'll call you back. Me llamaste. Te devolveré la llamada. Me llamaste. Te devolveré la llamada. Conference. Conferencia. This is the conference room number. Este es el número de la sala de conferencias. Este es el número de la sala de conferencias. Coworker. Compañero de trabajo. I'm coworkers with you. Soy compañero de trabajo contigo. Soy compañero de trabajo contigo. Manager. Director. My manager is the person in charge who makes decisions. Mi gerente es la persona a cargo que toma las decisiones. Mi gerente es la persona a cargo que toma las decisiones. Employee. Empleado. I am an employee, I do not make decisions. Soy un empleado, no toma decisiones. Soy un empleado, no toma decisiones. Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.